a conversar en nuestra secuencia Conversando con el Doctor. ¿Qué es la escoliosis? Vamos a hablar sobre esta afección que es esta curvatura en forma de S, muchas veces en la espalda, pero que puede generar muchísimo dolor, ¿no? A veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, tenemos a nuestros niñitos que tienen una ligera deformación en la columna, pero es casi imperceptible al ojo humano, y esto, a su vez, digamos, si es que pasa el tiempo, pasan los años, puede ir acumulando mucho dolor y, por supuesto, también vicios posturales. Así que vamos a aprender a identificar el día de hoy oportunamente, ¿no?, cuando se está dando un caso de escoliosis. Gracias, amigos. Continuamos en Bien por Casa, 10 de la mañana con 36 minutos. Ahora, en nuestra secuencia Conversando con el Doctor, vamos a hablar de una afección muy común, que es la escoliosis, pero muy pocas personas saben realmente que pueden tener esta afección a la columna, ¿no? Cuando nuestra columna se deforma un poquito, tipo en forma de S, vamos a preguntarle hoy día a nuestro invitado realmente en qué consiste, pero lo que sí sabemos es que puede llegar a ser muy dolorosa y que hay que, pues, evitar que uno siga desarrollando, pues, esta lesión, por llamarlo de alguna forma. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor René Chirinos. Él es médico traumatólogo, especialista en cirugía de columna. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Hola, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hablar de un tema muy común, muy hablado por muchas personas, pero hay algunas cosas que no son claras, de eso se trata. Vamos a darle un poco de términos muy puntuales como para que se pueda entender en qué consiste la escoliosis. Aclarar el panorama, ¿no? Bueno, entonces la escoliosis en general, ¿qué es? ¿Es una afección a nuestra columna que nos afecta de qué forma? ¿Se deforma, nacemos así o en el camino se va torciendo nuestra columna? Muy interesante la pregunta, porque siempre cuando se habla de escoliosis se agrupa todas las enfermedades que se caracterizan por la deformidad, pero no es así. Hay personas que nacen con escoliosis y hay personas que adquieren durante la adolescencia la escoliosis, y hay un grupo de personas que en la etapa de adultos o en la etapa del envejecimiento también generan la escoliosis. Es decir, tenemos escoliosis del recién nacido, del adolescente y escoliosis del adulto. Así es. ¿En qué se diferencia cada una? Digamos, ¿una es peor que la otra? ¿Hay que cuidarnos más de una que de otra? Las más peligrosas son las que se despiertan más tempranamente. Nos referimos a las escoliosis del recién nacido, que no nos damos cuenta porque no hay asimetría en el cuerpo, pero cuando uno tiene una escoliosis en etapa más tardía, sí podemos distinguirla porque nos damos cuenta que el hombro se nota que es más caído que el otro, la escápula o el omóplato, como lo decimos, se nota más sobresalidos, o las costillas comienzan a rotar. Entonces esa es una escoliosis que sí se puede identificar, pero las escoliosis pediátricas o del recién nacido no las identificamos a menos que le solicitemos una radiografía, y una vez que se detecta hay que actuar inmediato, porque estas escoliosis son sumamente peligrosas. Así. Así es. Y en este caso, ¿por qué podría formarse? Hablemos desde la etapa más temprana, que es el recién nacido. ¿Qué podría, digamos, hacer que un niño nazca con la columna deformada de esta forma, de esta manera? Forman parte de los recién nacidos que se llaman las enfermedades congénitas, que sus causas son muy variadas y no muy bien explicadas y no muy bien conocidas. Pero el hecho de tener una malformación congénita de la columna significa algunas veces que tienen malformaciones congénitas en los dedos o malformaciones congénitas en el recto, o conocido como largo perforado. Entonces, si nosotros o los médicos detectan un paciente con este tipo de malformaciones, es de necesidad sacarle una radiografía, porque también requiere un tratamiento, básicamente para evitar complicaciones que se nos vienen durante los años de vida. Y luego, digamos, esto es en el caso de los recién nacidos. Luego, la otra etapa de nuestra vida donde se puede presentar o identificar es en la adolescencia, ¿verdad? Correcto. Afortunadamente, dejando de lado ya y pasando a otro tema de que son de los adolescentes, las escoliosis del recién nacido no son frecuentes, o son las más raras o las menos frecuentes, como lo podamos decir. Lo que pasa es que durante la adolescencia cree uno, o sea, tiene esa convicción de que es por un tema de mala postura, o de que es por usar un objeto pesado o una mochila, que son términos muy comunes que se dan en la familia o en cualquier persona, y se les atribuye que la carga de peso no es así.
La escoliosis del adolescente se presenta en un 3% de la población femenina, principalmente. Aún se desconoce la causa y se dice idiopática, escoliosis idiopática, porque su causa es desconocida. Lo que tenemos que hacer es lo que acabo de mencionar, o sea, ver si tiene diferencias en la altura del hombro o tal vez una extremidad un poquito más corta que la otra, o cuando se descubre el cuerpo se nota ya la diferencia de las costillas y las escápulas. Entonces es ahí donde debemos acudir a un médico especialista y tratar de identificar si realmente mi hijo o mi hija tiene esta enfermedad. Nosotros con un solo examen clínico podemos detectar si tiene. La razón de identificarlo es para prevenir lo que se nos viene, porque si la enfermedad empieza como leve, puede pasar a un estadio severo. Claro. Y en el estadio severo nosotros no lo tratamos por un tema de deformidad, porque la deformidad, bueno, es un tema cosmético o estético. La importancia de manejarlo es porque esta deformidad comienza a generar torsiones de los órganos, van desplazando al corazón hacia un lado o los van acortando la cavidad pulmonar. Entonces son personas que en adelante o a futuro van a tener este problema de disfunción respiratoria, una dificultad para ventilar, y no solamente eso, sino pueden tener problemas cardíacos. Tengo entendido, René, por lo que nos indicaste al inicio, que en este caso la escoliosis en el adolescente es más fácil de identificar tan solo, digamos, a la vista, ¿no? Y me imagino que tan solo consiste en parar al adolescente frente a nosotros y ver si es que, digamos, sus huesos están alineados, ¿no? En este caso, las escápulas, ¿no? Y también mencionaste... el hombro. Los hombros, ¿no? Y pues, si somos un poquito más observadores, podemos ver las pelvis oblicuas o la pelvis inclinada, ¿no? Entonces, otra forma de identificar, y algunas veces los pliegues que se nos forman acá en el abdomen, viéndolo por delante o por detrás, puede haber 1 o 2 pliegues. Entonces esto es sinónimo que algo está pasando y hay una rotación en la espalda. Entonces por supuesto, inmediatamente entonces llevarlo a nuestros niños, bueno, en este caso a los chicos, a los adolescentes, para darles atención oportuna. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, sé que hay muchos postulados acerca del tratamiento de las escoliosis, pero solo voy a resumir 2 tratamientos. Seguro que es muy controversial, pero hay 2 indicaciones: o es la utilización del corset o la cirugía. Pero vamos a escuchar otro tipo de alternativas de tratamiento, como la faja o los correctores posturales o los ejercicios o la terapia física o la quiropraxia. Lo que yo le comento no es una opinión personal, es que está demostrado que el tratamiento para la escoliosis son solamente 2, o sea, o es el uso del corsé para evitar que la deformidad progrese o la cirugía. Entonces, si yo lo comparo, por ejemplo, o sea, con algo que está creciendo, le ponemos el ejemplo de una plantita que está comenzando a desarrollar, y si comienza a torcer, significa que hay que ponerle sus estacas para enderezarlo. Pero a nadie se le ocurre retirar las estacas unas horas, un día sí, un día no. Significa que hay que utilizar lo mismo en el ser humano, no una estaca, sino una especie de corrector, que sería el corset en este caso, ¿verdad? Y esto tiene que estar indicado por 23. Suena un poco incómodo, 23 horas del día, pero es la única forma como podemos evitarlo. ¿Y cuál es el criterio en este caso para decidir qué tipo de tratamiento se va a darle al paciente, ya sea la cirugía o el corset? En este caso sería la gravedad de la curvatura, si es una curvatura muy pronunciada, o los síntomas. ¿Qué sería en este caso? Bien, Cecilia, acabas de mencionar algo muy interesante. O sea, el grado de la escoliosis nos ayuda a determinar cuál es el mejor tratamiento. Si está en un estadio muy temprano, que le llamamos la actitud escoliótica, ahí funciona todo tipo de tratamiento, los ejercicios, el fortalecimiento. Cuando entra una etapa leve, significa de 10 a 20 grados, hay que observarlo más seguido porque en algún momento puede requerir el corsé. Cuando ya pasa los 20 grados de deformidad, existe la necesidad de usar el corsé. Y cuando pasa una etapa severa, significa que la curva tiene 40 grados, solo nos queda la cirugía. Es decir,
el tratamiento va en función a los grados y mientras más temprano uno lo detecta, es mejor el tratamiento y los resultados son mucho más favorables. Y en este caso, digamos, si es que se opta por la cirugía, muchas personas tienen mucha resistencia, sobre todo si es que se habla de realizar una cirugía en la columna. ¿Cómo se están realizando estas cirugías hoy por hoy, no? Yo sé que la ciencia médica ha avanzado muchísimo y que evidentemente siempre hay garantías, pero todavía hay una persistencia de la idea de que son muy, muy, muy peligrosas. ¿Es así? Sí, ese es lo más natural, es tener un temor. Y sobre todo porque hay esa creencia de que operarse la columna significa invalidez y no es del todo cierto, Cecilia. Nosotros en la Clínica San Felipe tenemos muchos casos ya manejados a través de la cirugía y hay un grupo también que se maneja sin cirugía, pero las experiencias a nosotros nos ha enseñado de que es primero identificar y elegir el tratamiento adecuado, pero si llegamos a ofrecerle una cirugía, nosotros tenemos ya muchas experiencias con este caso, entramos con equipos, pues la tecnología ha avanzado tanto, hacemos un monitoreo, significa lo que utilizamos durante la cirugía es visto y es controlado. Con eso nos evitamos cualquier tipo de complicación. Entonces, las cirugías salen con resultados muy exitosos. Nos escriben, tenemos preguntas del público. Juana Luisa dice, ¿qué huesos se lastiman más en una persona con escoliosis? Bueno, las escoliosis de la columna torácica son las que generalmente se encuentran más frecuentes en los adolescentes, la rotación de la columna torácica. Y como la columna rota, las costillas también rotan, es decir, no solamente es hueso de la columna, sino también los huesos de las costillas. En resumen, tanto la columna como las costillas se ven comprometidos. Y además de los órganos que ya habías mencionado, ¿no? Sí. Como los pulmones, el corazón, ¿no? Que también van sufriendo por esta deformidad, ¿verdad? Así es. Los órganos más afectados vienen a ser el corazón y el pulmón, pero esos ya en casos mucho más avanzados. Tenemos más preguntas. Angélica Díaz dice, tengo escoliosis y una mala postura por lo mismo de la enfermedad. Por favor, recomienden un buen centro porque he ido a quiroprácticos y no me han ayudado con el problema. Gracias. Bueno, el centro de referencia actualmente en nuestro medio es la Clínica San Felipe. Es la clínica que tiene, considero yo, el mayor volumen de pacientes operados y está incorporado por un grupo de médicos altamente capacitados y especializados para resolver este tipo de patología. Y en este caso, René, ¿cuál es tu opinión acerca de la quiropraxia? Entendemos por quiropraxia esta práctica en la cual a través de movimientos relativamente bruscos, ¿verdad? Se van como que ordenando los huesos, es más o menos a mi modesto entender, pero en todo caso, René, tú explícanos qué sería y cuál es la opinión tuya como médico, ¿no? Con relación a este tema. Yo a la familia le diría algo, o sea, primero que tenga una radiografía antes de iniciar la quiropraxia y luego al finalizar la quiropraxia y muestre la radiografía en estado comparativo si ha habido diferencia. Es una forma de darse cuenta que no ha habido un solo cambio. Lo que hace la quiropraxia es el rozamiento de los cartílagos y ese rozamiento o esa fricción genera un sonido, lo que comúnmente llamamos los conejos. Ajá. Pues no es el hueso entonces, son los cartílagos los que suenan. Exactamente, el rozamiento de los cartílagos y la cápsula que le envuelve genera un sonido y eso es lo que realmente se reproduce, pero eso no significa que va a haber corrección. Tenemos otra pregunta. Era Liz, dice, la escoliosis es algo hereditario y tiene que ver con la espondilosis anquilosante. Esto es una afección en el pie, ¿verdad? Cecilia, son dos términos completamente diferentes. ¿Divorciados? Sí, no tiene el uno que ver con el otro. La espondilitis anquilosante es una enfermedad agresiva. Daña por completo las articulaciones. Es lo más parecido a una enfermedad reumática juvenil. Y genera intenso dolor. Pero si se demuestra en estadio temprano que es una espondilitis anquilosante, hay que recurrir a un reumatólogo, que son los especialistas del manejo. ¿Y esto afecta en todas las articulaciones? En todas las articulaciones, exactamente. No solamente es la columna, sino la cadera, el hombro, la mano y el cuello, y terminan con una columna completamente recta. Tanto puede ser la rigidez que un movimiento, una caída puede generar fracturas. Qué peligroso. Así es.
Bueno, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra y bueno, y en ambos casos es mejor acudir oportunamente al médico, ¿verdad? Al primer síntoma, a la primera seña de que algo no está bien, ¿no? Y no dejar que esto finalmente vaya avanzando y ganando terreno. Sí, así es, Cecilia. Lo que quería comentar es que hay una estrecha relación en comentarios, se lo digo así, porque creen de que la escoliosis produce dolor de espalda. Y no es así. ¿No produce? No, sí produce, pero en la persona adulta. Ah, ya. En etapa de crecimiento no hay dolor, porque el dolor inicia una vez que uno completa la madurez esquelética. En las mujeres 15 años, 16 y en los varones pasados los 18 años. Recién podemos pensar o atribuir de que el dolor es generado por la escoliosis, pero en etapa temprana las escoliosis no producen dolor. Y si hay dolor hay que buscar la causa del dolor y no culparlo a la escoliosis, porque la escoliosis no produce dolor. Perfecto. América Claros dice: buen día, familia de Bien por Casa. Quisiera saber qué tratamiento puede llevar una persona de 35 años con escoliosis lumbar izquierda detectada hace 2 años. Gracias. Lo más probable que en el caso de él la escoliosis ya lo haya tenido desde los 11 o 12 años, que es a la edad que se presenta. Aunque ahora hay un grupo nuevo que se está describiendo que se llama la escoliosis del adulto. Cuando entramos en una etapa de adulto hay escoliosis. Mientras uno está en la etapa de crecimiento, la escoliosis se puede corregir o manejarlo con corsé, pero cuando ya ingresa a la etapa de adulto, esto no se va a detener. Este tipo de casos sí hay que manejarlo a través de una cirugía. ¿Y hay algún otro factor que pueda condicionar una escoliosis? Por ejemplo, el pie plano, de repente hay algunas personas que tienen una pierna más larga que la otra, que hace que caminen medios chuecos, o de repente si es que hay alguna hernia en alguna zona de la columna. ¿Esto puede condicionar también una escoliosis o no necesariamente? Sí, las hernias, por ejemplo, ocasionan escoliosis antálgicas, pero son transitorias. Como las hernias es una afección por un tiempo determinado, no es una enfermedad con la cual va a convivir toda una vida, porque ese es el concepto que nosotros tenemos, que tengo una hernia y pasan 10 años y 20 años y siguen mencionando lo mismo, que tengo una hernia, y no es así. La hernia es una enfermedad que se puede resolver o se puede remitir en cuestiones de semanas o meses, pero pasado un año ya no es hernia, se llama discopatía degenerativa. Pero durante esa etapa aguda que se presenta, efectivamente uno genera inclinaciones de espalda o de columna, y mientras hay dolor va a haber inclinación, y llamado escoliosis por hernia. Claro. Nos vamos a ir a un corte porque además tenemos más preguntas del público, queremos tratar de responderlas todas. Así que nos vamos al corte y regresamos para seguir conversando de este tema que está tan interesante, ¿sí? Volvemos aquí Bien por Casa, no te muevas. Yo solo quiero ser feliz. Gracias, continuamos aquí en Bien por Casa conversando con el doctor René Chirinos, que es médico traumatólogo especialista en cirugía de columna. Hemos estado hablando ampliamente sobre cómo identificar la escoliosis y bueno, nos quedamos con esta última pregunta en donde queríamos saber si de repente el pie plano o a veces estas personas que tienen algún tipo de alteración en la cadera, ¿no? Que hace que tengan de pronto una pierna más larga que la otra, qué sé yo, que caminan un poquito chuecos, podría también ir alterando de manera gradual y progresiva la columna, generando una escoliosis. Cecilia, sí quiero dejar claro que nosotros en general tenemos una diferencia en lo que significa nuestras extremidades. Las extremidades, exactamente. Tenemos hasta 1 centímetro de diferencia en el tamaño de nuestras extremidades, pero ese 1 centímetro de diferencia no genera escoliosis. Es cierto, hay que identificar si tiene más de 5 centímetros de diferencia. Si esto es así, pues definitivamente se va a generar unas curvas compensadoras y de ahí se genera una escoliosis. Es cierto, la simetría de extremidades produce escoliosis. Gradual también. Gradual. Eso se maneja con alzas compensadoras y evitamos que se produzcan la escoliosis, pero eso es parte de un análisis, de una evaluación que nosotros hacemos durante el estudio o informarnos más del caso. Claro. En el caso de una persona adulta o un adulto mayor, digamos que ya está sufriendo con los dolores o con algún problema consecuencia de esta escoliosis, ¿igual la recomendación es cirugía?
Con respecto al tema de la escoliosis del adulto, las escoliosis, como ya se mencionó, se caracteriza por la rotación o la deformidad de la columna. Lo que va a generar es el desprendimiento de los discos. Al desprenderse los discos va a generar hernia, entonces vamos a tener dos problemas en paralelo, tanto la escoliosis como las hernias, y efectivamente hay que darle tratamiento a las dos patologías, a la hernia y a la escoliosis. Lo mismo, o sea, las escoliosis en la etapa del adulto no solamente puede generar hernia, sino también produce desprendimiento de varios discos. El desprendimiento de varios discos genera la invasión de los discos hacia el nervio, y cuando estos hacen contacto van a generar un dolor en las extremidades. Es por eso que hay algunas personas mayores que tienen deformidad. Muchas veces creen que es un problema de varices, que el dolor de la pierna se debe a un problema vascular o porque tienen coágulos ahí atrapados. No necesariamente. La escoliosis en el adulto produce, como hace poco mencioné, el cierre o el atrapamiento del nervio, y esto va a producir dolores en los glúteos, dolores en las piernas, y cuando estas personas comienzan a caminar van a sentir una sensación de calambre y adormecimiento. Es una forma de saber que nosotros tenemos la escoliosis del adulto ya complicada. Hay otras situaciones también muy comentadas, el problema de la disfunción urinaria, o sea, sobre todo en las mujeres muchas veces se atribuye al prolapso del útero. Es cierto, el prolapso del útero genera este tipo de problemas, pero también vuelvo a mencionar que la salida de los discos va a generar una lesión en las raíces finales, y esto produce una disfunción del control esfinteriano. Es por esta razón que a veces espontáneamente se le escapa la orina, como se dice. Qué terrible. Es más, digamos, hay más propensión en mujeres que en hombres, ¿no? Sí, efectivamente. La mujer es más susceptible a tener escoliosis. ¿Y esto por qué? Lo que pasa es que el hombre, como se expone un poco más a la actividad o al esfuerzo físico, aunque ahora no es del todo así en paralelo, que ahora las mujeres han comenzado a tener una vida más independiente, hacen más fortalecimiento, hacen más ejercicio, lo cual lo recomiendo. Al fortalecer los músculos nos permiten al menos manejar el alineamiento vertebral. El tener una vida muy sedentaria, una vida muy de oficina, nos genera una debilidad muscular, nosotros le llamamos la hipotrofia. Al tener unos músculos muy blandos o muy flexibles, que no sean muy consistentes, va a facilitar la deformidad. Es por esto. Es cierto que el fortalecimiento muscular no evita la escoliosis, pero al menos trata de no que esta se acelere o progrese muy rápidamente. Ya que mencionamos la actividad física, ¿hay algún tipo de actividad física, vale decir deporte, que podría también generar una escoliosis? Se me ocurre, por ejemplo, aquellas personas que hacen levantamiento de pesas, ¿no? Y que a veces pues levantan realmente mucho peso, ¿no? Esto creo que también puede generar algún tipo de problema para la columna en sí. Pero en todo caso no sé si es que tiene que ver algo con la escoliosis. No, Cecilia, no es así. Sí hay un caso que es muy comentado, me imagino que todos hablamos de Bol. Es una persona que se preparó a hacer muchos fortalecimientos musculares precisamente porque así se lo habían recomendado para evitar la escoliosis, pero lo que tenemos es un deportista altamente calificado que ha ganado muchas medallas, pero el deporte no es capaz de evitar la escoliosis. Claro. Entonces, los levantamientos de pesas no producen escoliosis. El fortalecimiento muscular evita que se deteriore más rápidamente, sí, pero no lo corrige. También hay otro mito muy popular que se dice hay que nadar mucho para evitar la escoliosis. No es del todo cierto. Se ha encontrado, se ha demostrado que hay muchos peces con escoliosis. Imagínate un pez que vive en el agua y tiene escoliosis. ¿En serio? Sí. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Que la escoliosis es una enfermedad muy agresiva, hay que saberlo manejar e identificar para evitar que esto se complique. Pero no es que yo quiera ser un radical que no hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Queda claro que el ejercicio no va a aumentar la escoliosis, es decir, va a fortalecer y va a evitar que se deteriore más rápidamente. Claro. Bueno, pero en todo caso lo importante es, como siempre decimos aquí, identificarlo oportunamente, tempranamente. Entonces, cuanto más jóvenes son, ¿no? O cuanto más niños y vemos y observamos que hay alguna, digamos, alguna falla, algún, digamos, vicio postural, ¿no? Es mejor inmediatamente darle atención, ¿no? Ya que tocaste el tema del vicio, la actitud o la mala postura
postura. Las malas posturas es cierto que nos producen una alteración en la columna, pero esto es mientras está en esa posición. Una vez que camina, se endereza automáticamente. A lo que yo quiero llegar es que el tema postural no genera escoliosis, por más que las mamás o los padres siempre suelen decir, siéntate bien, derecho, corrígete bien, no hacen otra cosa más que cansarlo al niño. Pero esto en nada va a cambiar la historia de la escoliosis. Y la escoliosis queda claro que no se genera por un tema postural. Pero si hay una asimetría, en este caso, por ejemplo, en los hombros, y lo observamos, ahí sí hay que llevar. Ahí sí, exacto. Entonces, como digo, hay muchos términos. El tema de la escoliosis es muchas veces manejado por diferentes médicos y no médicos. Todos ofrecen alternativas de tratamiento, pero Cecilia, lo que he venido acá para dar un poco de claridad sobre este tema, claro, porque se comenta tanto, se dice tanto, pero el manejo es completamente diferente a lo que uno piensa. Por supuesto, muchísimas gracias, doctor René Chirinos. Realmente muy importante conversar sobre este tema y estar atentos, pues, y saber reconocer finalmente cuando hablamos de una escoliosis o una lordosis o algún problema o afección en la columna, ¿no? Como son también las tan conocidas hernias, ¿no? Mucha gente cada vez se queja de las hernias. Bueno, será tema para otra visita, ¿no? A mí se me ocurre que puede tener también que ver con esta actitud, ¿no? Que podría de alguna forma... Lo que pasa es que las actitudes sí generan dolor de espalda, pero un dolor de espalda postural, y eso es transitorio. Por supuesto. Pero eso no genera un dolor crónico permanente. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias por la visita y ya nos estamos encontrando seguro en otra oportunidad.